Muy buenos días a todos. Los saludamos a la distancia. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros famosos webinars. El día de hoy los saludamos a la distancia. Asael Apolinar, mi socio del área fiscal. Buenos días, Asael. Bienvenido. Buenos días, Toño. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Leopoldo Gutiérrez, socio líder del área de soluciones tecnológicas. Buenos días, mi querido Polo. Hola, Toño. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Y su servidor, Toño García. El día de hoy los estaremos acompañando a lo largo de esta charla de 1 hora, en donde pues lo que buscamos es hablar de un tema por demás interesante y está relacionado con lo que le transmitimos a las autoridades fiscales a través de los CFDIs. Estaremos abordando problemáticas, algunos riesgos y desde luego algunas sugerencias que desde nuestra perspectiva pueden ser valiosas para ustedes. Como comentario, nada más a abreviar, como un comentario inicial, cualquier tipo de pregunta que tengan, por favor, siéntanse con toda la libertad de realizarla a través de la plataforma. Vamos a tratar de dar respuesta a todas y cada una de ellas a lo largo de la charla, pero aquellas que por tiempo no podamos responder, no se preocupen, las estaremos contestando por correo electrónico. ¿Ok? Bueno, ciertamente los datos que vienen en los CFDI son fríos y un mal uso de ellos, desde luego, puede generar o provocar malos entendidos con la autoridad fiscal y ello traducirse en sanciones que, pues sin deberla ni temerla, nos pueden llevar a presunción de ingresos, desconocimiento de deducciones y, desde luego, pues desconocer también los acreditamientos de impuestos indirectos como pueden ser el IVA. Adicionalmente también pueden imponernos multas y algo que desde luego no queremos que nos pase es pues, una suspensión o cancelación de sellos digitales por la gravedad por la gravedad de la situación que genera, que es prácticamente parar nuestra operación. Y bueno, el extremo podría ser, que desde luego no queremos caer en esa situación, es que nos presuman un delito de defraudación fiscal, que como todos ya sabemos, pues esto termina en un asunto penal. Por ello, es de suma importancia trabajar en la prevención. Ya lo decíamos en otros webinars, que la mejor planeación fiscal que podemos tener el día de hoy es trabajar en la prevención. ¿Okay? Y entrando en materia, es muy común ver que cuando tenemos operaciones hablando de facturas que emitimos de ingreso, si por alguna situación este tipo de facturas tienen que cancelarse porque no ocurrieron, porque están erróneas, etcétera, generalmente por temas de control recurrimos a la nota de crédito. Pero aquí me viene el primer cuestionamiento y me gustaría que mis colegas pudieran abordar el tema. ¿Qué pasa? ¿Es correcto que podamos utilizar una nota de crédito? ¿Qué riesgos trae aunado a esta situación de lo que le transmitimos al SAT? Sí, Toño, mira, no es correcto este procedimiento, lo hemos visto en muchas empresas, porque por temas de control interno, ellos requieren que cuando una factura, ya sea porque estaba mal el precio, estaba mal la cantidad, el producto, la clave del producto, se ven en la necesidad de cancelar esa factura, no lo hacen ante el SAT, sino lo que en su lugar emiten una nota de crédito y emiten una nueva factura, pero esta factura pareciera que es una nueva operación. No hace referencia a la factura que originalmente se había emitido. ¿Y cuál es el problema que hemos detectado en las revisiones por parte del SAT? A la autoridad se le puede eventualmente probar que esa nota de crédito, pues, pretendía cancelar una factura que era improcedente y asegurarle o probarle que no hay ninguna omisión de impuestos dentro de la operación. Pero, ¿cuál es el problema para las empresas? Que como este es un procedimiento que no está incluido dentro de las guías, la autoridad fiscal acaba concluyendo que tienen que cancelar la factura inicial y adicionalmente cancelar la nota de crédito, con la problemática que esto lleva de solicitar autorización a los clientes, de esperar la misma o eventualmente esperar los 3 días que te da la ley para poder hacer la cancelación. Entonces, sí es un problema para las empresas, porque esto, más allá de que puedan probar que no hay una omisión de impuestos,
la autoridad está obligando a hacer un reproceso y cancelar los comprobantes fiscales que no tenían que tener efectos fiscales. Ok, pero bueno, si las empresas lo hacen por un tema de control interno, es decir, tienen que tener trazabilidad del por qué se generó una factura y si esa factura fue errónea, por qué la estoy cancelando y cómo la estoy cancelando. Entonces, lo que me estás diciendo o lo que tratamos de ver aquí es, bueno, si voy a cancelar una factura a través de una nota de crédito, ¿qué opciones puedo tener, Polo? Porque la nota de crédito es un documento de egreso que a la autoridad ya le está dando una señal de que posiblemente eso represente una potencial deducción que no debería de estar impactando un documento de ingreso. Entonces, si al final del día vamos a tener que terminar o concluir en tener que cancelar ambos documentos, ¿qué opciones podemos tener? ¿Podríamos recurrir a un documento interno y no electrónico como el que se genera a través del timbrado? Así es, efectivamente, Toño, lo que estamos viendo en la práctica en las múltiples empresas es que si hay el uso de la nota de crédito, tal vez anteriormente cuando estaba la versión 3.2, creo que era mucho más común encontrar este tipo de casos, pero creo que hoy en día la tecnología nos va a permitir poder conciliar a nivel de cada uno de los FDIs los distintos documentos relacionados, llámese complementos, notas de crédito, etcétera. Y lo que estamos evaluando es que realmente, como comentas a él, tengamos trazabilidad de cuál es el CFDI origen, cuáles son esos complementos que se han emitido y para fines de control interno, ver si estas reglas que se están utilizando hoy en día como una práctica comercial son válidas. El second best de esta parte es que sí puede haber un proceso interno en el cual se pueda llevar ese tipo de control de notas de crédito que no tengan un uso necesariamente fiscal. Pero creo que en la práctica lo que estamos viendo es un mal uso de la nota de crédito y eso creo que hay que monitorearlo, hay que evaluarlo y hay que ver hacia atrás cómo se corrige el problema y poner mejores prácticas en nuestros procesos para que esto no siga ocurriendo. Y sí, que es importante recordar que realmente el SAT, la nota de crédito la ve solamente para dos funciones. Una para una deducción, que son descuentos, devoluciones o bonificaciones, o bien para hacer el ajuste correspondiente a los anticipos. Entonces, el pretender cancelar una factura improcedente a través de una nota de crédito no va acorde con las guías del SAT. Es por eso que la autoridad está pidiendo al final que se haga la cancelación de este documento. No, coincido totalmente. La parte retadora aquí es precisamente poder hacer que conviva el no mandar mensajes incorrectos o generar malos entendidos con la autoridad, por una parte, y por el otro, poder cumplir con el control interno que nuestras empresas están obligadas a seguir, ¿no? Porque el cancelarlo de tajo, es decir, yo creo que tendrían que cancelar el documento o los documentos. En este caso yo me referiría a la factura de ingreso, la tendrán que cancelar, no obstante que haya quedado el registro contable y posteriormente generar la factura de ingreso correcta, ¿no? Y probablemente buscar la posibilidad de que a través de adecuaciones a su RP pueda ser posible el reconocimiento de una, como decía Polo, de una nota de crédito interna y de esta manera poder cumplir, ahora sí que darle gusto a ambas partes, ¿no? Bueno, y hablando de discrepancias entre ingresos declarados versus lo que el SAT tiene en la nube, ¿me debo de preocupar o me debo de ocupar? Yo diría aquí que pues, son las dos, porque primeramente debo de tener la posibilidad de conocer si estoy enfrentándome a discrepancias de esta naturaleza, porque si no tengo esa posibilidad, pues definitivamente ya tengo un problema serio. Y dos, una vez ya conocidas esas discrepancias, pues tenemos que identificar la justificación de esas discrepancias, si realmente son por errores o porque realmente hay una
digamos que un desfase entre el reconocimiento fiscal y la emisión de la factura. ¿Qué opinas aquí, Asael? Mira, es un tema muy relevante. Hoy día, uno de los procesos que hace el SAT de manera básica y de manera automatizada es comparar los ingresos que están declarando las empresas en pagos provisionales, en declaraciones anuales, contra los FDIs que tienen en su base de datos. Es un proceso prácticamente automatizado y que hoy día es motivo de la mayoría de las invitaciones que está haciendo el SAT para que las empresas vayan y aclaren estas diferencias. Entonces, si es algo en lo que las empresas se tienen que ocupar para que puedan atender cualquier invitación o cualquier diferencia que se dé en el tiempo. Y la pregunta puede ser, oye, ¿y por qué puedo tener diferencias entre los ingresos que estoy declarando y los CFDIs que estoy emitiendo? Puede haber muchas razones, ¿no? Uno de los casos más típicos que encontramos es en las empresas de servicios. Muchas de las empresas de servicios, su modelo de negocio es prestar un servicio durante un mes completo, hacer un corte al último día de ese mes, determinar cuáles son los servicios que prestaron a sus clientes y facturar al mes siguiente, al inicio del mes siguiente. ¿Eso qué implica? Que para efecto de pagos provisionales probablemente lo estén haciendo bien y en el mes que prestaron el servicio, por ese mes sí están acumulando sus ingresos. Pero ya no va a estar checando contra los CFDIs porque el CFDI se emite hasta el mes posterior. Este tipo de diferencias lo que va a provocar es que eventualmente en algún momento del tiempo a los ojos del SAT tengan más ingresos declarados que los timbrados o al revés, que tengan más ingresos timbrados que facturados. Y ahí es cuando va a llegar la invitación. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas empresas? Prácticamente mensualmente tienen que hacer una conciliación de esas diferencias que tienen simplemente por la emisión de la factura. ¿Y por qué? Porque una invitación usualmente tienen 10 días para atenderlo. Y si este defense file no lo tienen con anticipación, pues van a tener un tiempo muy corto para poder atender esa invitación ante el SAT. ¿Ah? Pero también se tienen que apoyar de herramientas tecnológicas, porque hacer esto en operaciones muy masivas puede ser realmente un reto. Sí, así es, efectivamente, Asael, tocaste el tema tecnológico. Básicamente, digamos que una transacción tiene tres aristas, ¿no? Que es la parte contable, la parte fiscal, que es la que corresponde al CFDI, y la parte bancaria. Lo que estamos viendo en la práctica es que la autoridad en muchas ocasiones lo que pide es una conciliación entre esas tres aristas o tres vistas de la transacción, lo cual se dificulta en primer lugar porque nos dan un periodo de tiempo muy corto para responder a la autoridad y muchas veces también se dificulta porque desde el punto de vista tecnológico, las llaves para poder conciliar esas tres fuentes de información no son nada cómodas por parte desde el punto de vista tecnológico y hay que crear procesos ad hoc para poder empatar esta información. Nos ha tocado muchas empresas que todavía trabajan de esta información en Excel, con notas y observaciones que van al lado de los registros, cosas que dificultan el poder empatar y poder conciliar y aclarar esto. Sabemos que lo que hoy en día impera en la autoridad es la tecnología, que para la autoridad los números son fríos y fácilmente conciliables. Y el otro tema que quisiera incorporar también es que hay una tendencia a que se hagan prellenados de las distintas declaraciones por parte del SAT y esos prellenados pues obviamente van en función a la información fiscal, al CFDI. Entonces la recomendación acá será que entre más claro tengamos cuál es ese nivel de información que le estamos dando a la autoridad, y por qué en todo caso no empata la información, ya sea bancaria o la información contable con esta vista fiscal, creo que nos vamos a ahorrar tiempo y dolores de cabeza y reprocesos que seguramente van a estar cargados de horas de mano de obra y de tiempo pues muchas veces mal invertido porque pues, la tecnología nos podría tener en un nivel mucho más eficiente de cumplimiento, ¿no?
Tocaste un tema interesante ahí, Polo, y que me gustaría nada más destacarlo, y tiene que ver con el precisamente la descarga de información que hace la declaración anual. Porque si durante el año no nos cuestionó la autoridad alguna discrepancia, eso no quiere decir que digamos que ya hayamos pasado el examen, porque posiblemente al cierre del ejercicio nos vayamos a enfrentar con estas situaciones y, como bien dices, tengamos que ir a generar reprocesos para ver en dónde estuvo el error, en dónde estuvo la discrepancia y ahora sí generar que la información fluya de manera correcta, y eso toma también tiempo. Muchas veces ya estamos corriendo al cuarto para la una y queremos que la información que corregimos pues nos aparezca por arte de magia en automático, y no es así. Entonces, por eso aquí volvemos a insistir en la tónica del inicio: la prevención es fundamental. Y aquí no me permito nada más, hay unas preguntas que nos están haciendo y me gustaría que por favor las pudiéramos contestar. Nos dicen, cuando dices que la nota de crédito es para hacer ajuste correspondiente a los anticipos, ¿a qué te refieres? Sí, recordemos que las guías para efectos de CFDI nos establecen un procedimiento para reconocer cuando una empresa recibe anticipos. Vamos a pensar que por una compraventa de bienes o por una prestación de servicios, la empresa recibe un anticipo de 100 por una contraprestación total de 1000. ¿Qué sucede? La empresa tiene que emitir un CFDI de anticipos por 100, o tiene esa posibilidad. Posteriormente, va a emitir el comprobante fiscal, y aquí tiene dos opciones. Una es emitirlo nada más por 900, para que el monto total de la contraprestación quede amparado en dos CFDIs, uno por 100 y otro por 900. Pero tiene una opción B. Esta opción B es que emita el inicial de 100, el segundo CFDI sea por 1000, y en ese momento emite una nota de crédito por 100, para que el monto total de la operación dé los 1000 pesos. Pero recordemos que en este procedimiento se utilizan claves particulares donde el SAT puede identificar perfectamente que se trata de un anticipo. Este es el caso en donde una nota de crédito juega en el proceso de emisión de CFDIs por anticipos. Oye, Asael, y también gracias. Y también nos preguntan que si es correcta la cancelación de un CFDI cuando ya cambió de mes, y si se puede cancelar con una nota de crédito relacionándolo al CFDI a cancelar. No hay tiempo para cancelar un CFDI. Si un CFDI se emitió en enero y te das cuenta que estaba erróneo en julio, tienes que cancelarlo y sustituirlo. De hecho, hay una clave particular cuando se emite un CFDI por la cancelación de uno previo. Con esto se da cuenta el SAT, o parametriza que se trata de la misma operación y que simplemente una sustitución de CFDI. Si no lo hacemos con ese procedimiento, lo que puede presumir el SAT es que son dos operaciones distintas y que de mala fe estás cancelando el primer CFDI. Eso es bien importante, porque ese es el mensaje que se le puede dar al SAT de manera errónea si no seguimos este procedimiento. Buen punto. Adicionalmente, Toño, recalcar que el primer CFDI ya tuvo efectos en la base gravable de ese mes, y reversar eso, pues, es complejo. Entonces, el mecanismo de sustitución pudiera ser también, como comenta Asa, un mecanismo viable para no tener que deshacer la base gravable ya de ese CFDI en particular, ¿no? Oigan, ¿y es posible que, por ejemplo, que el PAC emita por error, timbre por error, CFDIs, y yo no lo conozca, yo empresa? ¿Cómo puede esto suceder y qué impacto puede llegar a generar? Sí sucede, Toño, y es más común de lo que uno piensa. Aunque nuestra empresa tenga una operación muy sencilla, compraventa de mercancía y se vende al contado, muchas empresas que tienen esta operación sencilla descuidan estos temas. ¿Por qué? Dicen, bueno, ¿qué diferencia puedo tener yo en mis CFDIs? Bueno, recordemos que finalmente todo esto es tecnología, y es bien importante que revisemos constantemente cómo es la interacción entre mi sistema y el sistema del PAC. Porque lo que hemos detectado es que cuando esa interacción se da a través de layouts, de alguna interfase, hemos encontrado casos de duplicidad por error.
ni siquiera es un tema de mala fe. Fue un error donde el layout tenía que tener 100 registros y resulta que 10 del mes pasado se quedaron ahí o se duplicaron 10 y el pack, su función es timbrar. No va a validar que los CFDIs que le estás enviando sean los que corresponden a tus ingresos. Entonces, ahí es donde hemos detectado diferencias y que te das cuenta hasta que te llega la invitación por parte del SAT. Sí, adicionalmente, digo, los puntos, cuando son volúmenes también grandes, los puntos de reinicio, cuando hay temas de comunicación, pudieran generar el envío por parte del PAC de 2 o más veces de un paquete que se va a timbrar, ¿no? Entonces, en ocasiones cuando se interrumpe, lo que pasa es que puede ser que llegue a la nube del SAT, la mitad se timbre y se regrese, y se vuelva a mandar, entonces pudiera generar duplicados. Entonces, ahí lo recomendable, Toño, es estar haciendo una descarga a través de medios tecnológicos. Existe la posibilidad hoy vía temas de RPA, de robotics o APIs, generar estos procesos para estar monitoreando también qué es lo que está viendo el SAT acerca de nosotros en términos de la facturación y obviamente pues que será la base para poder determinar discrepancias contra la declaración, ¿no? Coincido contigo, hagamos que la tecnología trabaje para nosotros y nosotros explotemos esa información. Bien, pasando al tema de colaboradores, de empleados, también es frecuente que nos enfrentemos, y lo hemos vivido muchos de nosotros, seguramente nuestros amigos que nos están viendo, se han enfrentado a tener que aclarar diferencias entre el ISR de salarios declarado versus lo que se timbra en la nómina. Pero a mí me cuesta trabajo, honestamente, comprender cómo es que esto puede llegar a suceder si nuestros sistemas de nómina, pues se supone que nos permiten traer eso controlado. Sí, Toño, mira, hay que voltear a ver los procesos que tenemos en nuestra empresa para ver si no hay ahí un resquicio que puede provocar diferencias al momento de generar los CFDIs respecto a la nómina, como queda, o la provisión que estamos creando del impuesto sobre la renta derivado de los pagos de sueldos y salarios. Porque muchas empresas, por temas de tiempos, de control, generan los layouts de los CFDIs de nómina con 2 días de anticipación, probablemente, o 1 día de anticipación. ¿Y qué sucede? Que tal vez en el último día hacen ajustes, ¿no? Tal vez hay un descuento a un trabajador, no fue, hay algún concepto que modifica la retención que se le tiene que efectuar. Y probablemente la retención esté correcta. ¿Qué es lo que sucede? Que se mandan a timbrar la versión previa, ¿no? O la versión antes de este ajuste. Y en ese momento el SAT tiene una información distinta en su base de datos respecto de la que se enteró. Muchas de las áreas fiscales venían con el proceso de, bueno, lo que recursos humanos provisione, en contabilidad eso tomo y se le entero al SAT, ¿no? Cuando hoy ya nos vemos obligados a verificar que los CFDIs sean consistentes. Y aquí es bien importante recalcar, los CFDIs van a ser la bandera para este proceso. Si hay algún error en los CFDIs, se tiene que corregir lo antes posible. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la última declaración anual. Sí. Los CFDIs es la información que plasmó el SAT. ¿Hay errores? Pues ve a hacer complementarias, ve a modificar CFDIs, porque de otra forma no te va a dejar enviar la declaración anual. Y de hecho, la experiencia que tuvimos es que el SAT tardaba hasta 5 días en poder actualizar el sistema y que ya entonces te permitiera enviar tu declaración anual. Aquí Polo, ¿qué medida podríamos tomar preventiva para tratar de evitar que efectivamente tengamos o caigamos en estas discrepancias a nivel, yo te diría que a nivel mensual, ¿no? Porque desde ahí nos podemos evitar caer en, por ejemplo, si hicimos mal una retención, pues tener que pagar, obviamente, accesorios, pero también desde ahí vamos construyendo la base para que a nivel anual no nos enfrentemos a este tipo de situaciones que acaba de comentar Asael y que además esto trascienda, porque eso es algo que también ya ha pasado, a nuestros colaboradores, que cuando tienen que presentar su declaración anual, resulta pues que hay información
errónea y que o no pueden procesar la declaración anual, o bien pues el SAT les está requiriendo aclaraciones. Así es. Pues mira, efectivamente digo, los puntos de discrepancia pueden ser múltiples. Uno de ellos es pues el correcto llenado de ese layout que comentas a él. Creo que cuando salió la versión 3.3 había muchas dudas de parte de las áreas eh, cuyo proceso es precisamente pues el tener la información disponible para el timbrado. Esas dudas muchas veces el SAT no las supo contestar a tiempo y se tomaron decisiones que hoy en día todavía siguen vigentes, ¿no? En esos criterios de llenado. Creo que valdría la pena revisar esto. También los cambios legales que están ocurriendo, por ejemplo, la aplicación del subsidio a partir de 2020 cambia, que no sabemos necesariamente si los sistemas de nóminas se están adecuando también a esos cambios legales y eso también conlleva discrepancias. El tercer variante también de discrepancia puede ser un tema más tecnológico, que pudiera haber en algún momento también cambios de versión, la 3.2 y la 3.3 estuvieron conviviendo, se dejaron por ahí la posibilidad, de acuerdo a la ley, de que se podían timbrar una u otra de forma indistinta, y muchas veces no cancelaron las empresas lo que se había emitido con la 3.2, a pesar de que ya estaba la 3.3 vigente, ¿no? Entonces, habría que ver también cuál es la naturaleza y el origen del problema, pero igual que, como comentaba en la parte de los ingresos, a la hora que se timbran las nóminas, se mandan también paquetes, sobre todo en empresas grandes, que igualmente pudiera haber temas de comunicación, pudiera ser una falla tecnológica la que dé origen a ese posible duplicado. Amén de que también si no hay un gobierno muy claro de cuál es el proceso que debe seguir el llenado de layout, pudiera, como comentas a él, tener duplicados o triplicados de CFDIs, no necesariamente del pago, pero ante la autoridad pues pareciera que hay una discrepancia y una omisión en el ISR retenido de los trabajadores, ¿no? Correcto, correcto. Y en el rubro de viáticos y otros tipos de conceptos que integran el CFDI de nómina, a mí me cuesta trabajo pensar que esto se convierte en un dolor de cabeza, pero lo cierto es que ya lo es en algunos casos, porque pues antes no nos preocupábamos del tema de los viáticos, simplemente otorgábamos el anticipo a los empleados, ellos se encargaban de comprobarlo y obviamente se emitía la factura o se solicitaba que facturaran a nombre de la empresa, pues es un gasto que tienen que realizar en beneficio de la compañía y hasta ahí. Ahora cualquier salida de dinero de la empresa hacia nuestros empleados, pues tendrá que estar perfectamente identificada y revelada en los CFDIs. ¿A qué problemas nos podemos enfrentar o por qué podría convertirse esto en un dolor de cabeza, Sae? Sí, sí, Toño. Mira, el problema que hemos encontrado en las empresas es que administrar estos conceptos se ha vuelto un problema y todo un reto para las empresas. ¿Por qué? Porque las guías de CFDIs a veces no son muy claras, a veces no tienen el detalle suficiente. En el caso particular de nómina, hemos estado observando una dinámica muy constante en los cambios de conceptos, en cómo debemos de presentarlos, y esto es lo que ha hecho que para las empresas cada vez sea más complejo el tema de administrar los CFDIs de su nómina. En el tema de viáticos en particular, una de las principales problemáticas que encontramos es aplicar la metodología como la pide el SAT. El SAT, de manera general, lo que te dice en el tema de viáticos es que cuando tú entregues el recurso al trabajador, en ese momento debes de timbrar que entregaste ese recurso. Correcto. Y al momento en el que el trabajador te lo comprueba, también tienes que volver a timbrarlo. ¿Y qué hemos encontrado en las empresas? En que muchas veces sí se timbra la entrega al trabajador, pero en el proceso se pierde y ya no timbra la comprobación por parte del trabajador. ¿Y esto cómo lo lee la autoridad fiscal? Tiene dos implicaciones, una para la empresa y otra para el trabajador. ¿Por qué? Porque finalmente la empresa o a la empresa le puede señalar que como a la luz de los CFDIs y de la información que tiene el SAT, el viático nunca se comprobó,
En consecuencia, se vuelve un ingreso acumulable para el trabajador y se debió efectuar una retención. Entonces, ya hemos tenido casos de empresas que no timbraron correctamente los viáticos y de pronto les llega una invitación donde dicen que omitieron el pago del ISR sobre sueldos y salarios sobre esos viáticos. Ajá. Otras empresas los administraron, pero al no timbrar correctamente la entrada y la salida, están en riesgo que la autoridad les niegue la deducción de esos viáticos, aun y cuando cumplieran con los límites y con los requisitos, porque no están timbrados dentro del CFDI de manera correcta. Entonces, esto al cierre de año, y no ha sido solamente un año, sino han sido varios años, uno de los principales conceptos por los cuales las empresas tienen que retimbrar su nómina al cierre de año son los viáticos. Otro de los ejemplos que encontramos este año fue el fondo de ahorro. Uno de los errores más típicos de las empresas es que cuando le pagaban el fondo de ahorro a sus trabajadores, volvían a timbrar el concepto. El fondo de ahorro solamente se timbra conforme se vaya devengando en el año. Cuando ya le haces la entrega física al trabajador, ya no tienes que timbrarlo, solamente tienes que timbrar los intereses. ¿Y por qué razón? Porque lo que va a suceder es que el SAT va a entender que hubo una doble entrega de fondo de ahorro o una entrega por el doble de lo que originalmente o de lo que es correcto. ¿Y eso qué implica? Que incluso rebases los límites de la ley y en consecuencia sea no deducible. Entonces, hoy día el SAT es, yo lo que veo con lo que veo en los CFDIs, con eso te fiscalizo. Ya después puedes venir a hacer aclaraciones. Pero la realidad es que si en esos CFDI estamos enviando información errónea, pues le afecta a la empresa, pero también le afecta al trabajador, porque si quiere solicitar su devolución, de pronto tiene ingresos que él no sabía y que de hecho no existen, pero que están en la precarga de su declaración, y eso va a retrasar eventualmente que pueda obtener su saldo a favor al cierre de abril. Claro. Oye, no, coincido totalmente contigo porque se vuelve un reto no nada más el poder, generar todos los procesos para llegar a un timbrado de un CFDI, sino también eventualmente monitorear, porque sabemos que pueden ocurrir ahí discrepancias o pequeñeces de errores que pues, se pueden traducir en una bola de nieve y un problema que podía haberse resuelto en el momento, pues nos damos cuenta ya que se hizo una bola de nieve. Y ahí, Polo, yo te pediría que nos compartas cómo podemos buscar prevenir o anticiparnos esta situación. ¿Hay manera desde el punto de vista tecnológico que nos podamos anticipar a esto? En el caso de viáticos, ponemos viáticos como un ejemplo, pero ya mencionó Asael otros conceptos. Sí, creo que, digo, el reto en la parte de viáticos y otros conceptos como fondo de ahorro o seguro de gasto de médicos mayores es que muchas veces son eventos de una sola vez durante el año o trimestrales, pero se va devengando ese beneficio a lo largo del tiempo y muchas veces las empresas pues no lo van aplicando de forma correcta. Supón tú una póliza de gastos médicos que se va a diluir entre 100 trabajadores y no sé, la mitad sale a mitad de año, entonces ya no tienes oportunidad tampoco de informarlo en los FDIs de nómina y eso hace también pues que no empate la información y no pueda cuadrarse. Creo que ese es un reto también para las empresas. Lo otro es que tenemos que jugar también con la lectura ya de las claves de concepto servicio para poder identificar a la hora que ingresan los FDIs a la empresa o se descargan directamente de la nube del SAT, cuáles son los que corresponden a viáticos y entrar a leer los conceptos asociados a viáticos en términos de transporte, alimentación, hospedaje. Saber leer esas claves creo que es fundamental hoy en día a través de pues conceptos tecnológicos como minería de texto. La segunda parte es aplicar las reglas adecuadas de deducibilidad y la tercera parte es que realmente haya una correspondencia entre la comprobación que se hizo de ese gasto que lo ejerció el trabajador o el empleado de la empresa y poder empatar de forma correcta. Creo que hoy en día hay empresas que están liberando o dispersando recursos de viáticos de forma incorrecta
y dando la apariencia que realmente ese ingreso es acumulable para el trabajador, cosa que no lo es. Tiene también, bueno, pues esa segunda, la contraparte, ¿no? Que es que para fines de la declaración anual del trabajador, el SAT pudiera considerar como ingreso acumulable algo que realmente no lo es, ¿no? No, claro, totalmente. Y desde luego que pues esta medida se entiende y se comprende por parte del SAT porque pues habían abusos de algunos mal portados en donde buscaban otorgar un sobresueldo, digámoslo así, a través de asignar viáticos elevados y pues, obviamente los viáticos pues, no estaban visibles, ¿no? Entonces, esta trazabilidad que está ya determinada, pues es importante. Polo, hablabas hace rato de un término que me gustaría nada más que te lo aclararas, de minería de datos, ¿dijiste? De texto. De texto. Sí, ¿A qué te refieres con eso para aclararlo a la gente? Es crear como diccionarios de palabras clave para poder identificar a la hora de leer muchas facturas de que se puedan clasificar de forma correcta estos tres conceptos de viático. Una vez que ya los tenemos identificados, la segunda parte es, pues como son conceptos topados, poder también aplicar las reglas conforme a la ley y poder tener pues una deducibilidad que pudiera documentarse y como comentabas a él hace rato, es crear un defense file en todo momento ante cualquier requerimiento de autoridad o auditoría que pudiéramos tener de estos conceptos, ¿no? Muy bien. Una pregunta. El utilizar como mecanismo para precisamente que los empleados realicen erogaciones en beneficio de la empresa porque están realizando su labor, su trabajo, es decir, para viáticos, ¿podría ser viable utilizar la tarjeta de débito corporativa? Sí, Toño, Una tarjeta de débito corporativa en donde pues obviamente se estaría asignando, es una tarjeta, es una cuenta de la compañía en donde dispersa recursos a través de una tarjeta digo de débito porque muchas veces a las empresas no les gusta o no por política no pueden asignar una tarjeta de servicios corporativa a los empleados por temas de crediticios, pero sí existen tarjetas de débito corporativas en donde obviamente se dispersa un monto X para que los empleados puedan realizar erogaciones y hasta ese monto, y desde luego pues lo tendrían que comprobar. Eso también tendría que estar sometido a que vaya dentro del timbrado o en qué momento tendría que estar considerado. Mira, de acuerdo a las guías y a las reglas del SAT, una opción muy viable es esta tarjeta de débito corporativa, adicional obviamente a la tarjeta de servicios, porque ese dinero finalmente ya no pasa por el trabajador. Lo que quiere fiscalizar la autoridad es que todo dinero que se le entregue al trabajador, ya inclusive físicamente, o sea, no tiene que ser un depósito en la tarjeta, tengo una justificación. En el momento en que utilizas los servicios de una tarjeta de débito corporativa o de una tarjeta de servicios, en ese momento ya no es obligatorio timbrar ese concepto para el trabajador porque no recibió el recurso. Ajá. ¿Esto qué te permite? Pues no tener que estar jugando con el tema de los viáticos, una mejor administración y que al final simplemente sea un tema de que realmente el trabajador nunca recibió ese viático porque fue un pago directamente efectuado por la empresa. Obviamente sí lo tiene que comprobar y en caso de que no lo compruebe y que solo haya, déjame ponerlo así, malamente gastado, pues evidentemente la empresa tendrá que ir a recurrir a descontárselo de su nómina próxima, ¿no? Así es, pero ya le da más control interno a la empresa. Así es, desde luego, desde luego. Una pregunta que nos están haciendo también es, con respecto a los intereses que genera el fondo de ahorro, ¿los debe timbrar la casa de bolsa o la empresa? Los debe timbrar la empresa que haga el pago. Ajá. Lo que hemos observado es que, derivado de este cambio en la regla, muchas empresas que se dedican a administrar los fondos de ahorro, que pueden ser casas de bolsa, bancos, han decidido traspasar la obligación a las empresas. Es decir, antes, uno de los modelos más ocupados es que la empresa y el trabajador depositaban en estas instituciones el fondo de ahorro y directamente estas instituciones se lo pagaban al trabajador.
Derivado precisamente de la obligación de que el CFDI lo tiene que emitir la entidad que haga el pago, estas instituciones se han ido moviendo hacia el modelo de que le regresan el dinero a la empresa y la empresa es la que hace el pago directamente a los trabajadores. Pero la regla general es que quien haga el pago es quien tiene que efectuar o emitir el CFDI de los intereses. Muy bien, excelente, gracias, Asa. Y bueno, pasando a un tema que le decimos que es la cereza del pastel, porque en este rubro es donde a más retos nos enfrentamos. En el caso de operaciones con nuestros proveedores. Y aquí ponemos una frase: sin complemento de pago no hay deducción ni acreditamiento. Y mi primer pregunta hacia ti, Asa, sería: ¿realmente esto es legalmente válido? Es decir, si no tengo mi complemento de pago, no puedo deducir ni acreditar. Es decir, el CFDI tiene que vivir necesariamente con el complemento de pago en algún momento del tiempo, y es indispensable, porque ya hemos visto por ahí criterios respecto al complemento de pago, que si hay fundamento o no legal o tratándose de complementos de pago cuando se pactan operaciones a crédito o diferidos, en comparación de cuando sí hay un pago en parcialidades, y que ya hemos visto inclusive hasta juicios o demandas en este sentido. Sí, Me Toño, gustaría mira, y aquí quisiera dar como antecedente lo que dice el Código Fiscal de la Federación. El código señala que hay dos formas en las cuales tú vas a pagar una contraprestación: en una sola exhibición o que la vas a pagar en parcialidades. El código, cuando habla de una sola exhibición, nunca hace mención que tiene que ser esta sola exhibición al momento en el que se expide el comprobante. Es decir, puedes expedir un comprobante el 15 de enero y pagarlo en una sola exhibición el 15 de febrero. Entonces, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en ese tipo de operaciones no se tendría que emitir un segundo comprobante, ¿no? Simplemente con la factura original es más que suficiente. Pero hay un requisito en ley, en el Código Fiscal de la Federación, que señala que los comprobantes fiscales tienen que señalar la forma de pago en el que se liquidó la contraprestación. Y ahí es donde vienen las reglas sobre los CFDIs, que no están en ley, son reglas misceláneas y guías. Las reglas lo que te dicen es que si al momento en que emites el comprobante no tienes la forma de pago o no fue pagado efectivamente, no sonó la caja literalmente, entonces tienes que incluir en el CFDI como forma de pago por definir. Y cuando te hagan el pago, a través del complemento de pagos, vas a señalar, ahora sí, cuál fue la forma de pago: transferencia electrónica, cheque, efectivo, cualquiera que haya sido. Entonces, lo que interpreta la autoridad de manera conjunta es que, bueno, cuando el CFDI se emitió con una forma de pago por definir, pues no está completo. ¿Hasta cuándo está completo? Hasta que emites el complemento de pago. Obvio, esta regla, todo esto es interpretable, puede ser sujeto a discusión, claro que sí, porque, pues bueno, pareciera que las reglas van más allá de lo que establecen las leyes. El problema es que en el Inter, sin ese complemento de pagos, la autoridad hoy día ya está negando deducciones, está negando acreditamientos y en consecuencia está incluso negando devoluciones de saldos a favor por la carencia de este complemento de pago, que finalmente es algo que no está totalmente en manos de una empresa poder hacer que todos sus proveedores le emitan el complemento en tiempo y forma. Entonces ya hay repercusiones para las finanzas de las empresas, porque o le fincan créditos fiscales o le están negando devoluciones de saldos a favor. Claro. Oye, ¿y qué es, por ejemplo, nos estamos enfrentando hoy día a, digamos, a tres situaciones, ¿no? Pues la que descartamos y la damos por palomeada es que nos entreguen nuestros proveedores el complemento de pago en tiempo, es decir, adentro del plazo de los 10 días posteriores al cierre del mes de que se trate.
Hay otros casos en donde pues, nos los entregan de manera extemporánea, pero sí se entregan, y el peor de los casos es que no se entreguen. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar y cuáles son las consecuencias de recibirlo extemporáneo? Y bueno, seguramente van a saber, va a ser muy obvia la respuesta de qué pasa en el caso de que no se reciba, y sobre todo porque desde el punto de vista de nosotros, poniéndonos del lado de cliente, del proveedor, pues yo no tengo mecanismos para obligarlo a que me entregue el complemento de pago, pero sin embargo, yo sí me estoy exponiendo a que me puedan cuestionar una deducción y desde luego el acreditamiento de IVA. Entonces, ¿cómo podríamos? O sea, primero me gustaría que nos compartieran si es riesgoso tomar la deducción y el acreditamiento de una operación cuyo complemento fue entregado de manera extemporánea, y cómo puedo evitarme ese tipo de riesgos. ¿Con qué medidas podríamos tomar? Digo, la pregunta va para los dos. Adelante, Asa. Mira, si hay un riesgo y serio. O sea, la autoridad sí está tomando posturas de no hay complemento, no hay deducción y no hay acreditamiento. Ahora, las empresas pueden tomar dos tipos de medidas. Una es operativa y que muchas empresas hoy día ya lo han implementado. Es, no me llega tu complemento de pagos en tiempo y forma, te suspendo pagos. Así de sencillo. Aún y cuando llegue extemporáneo, ojo, ese es un semáforo amarillo, porque no necesariamente la autoridad está dándole validez a los complementos extemporáneos. Pero bueno, una forma de que tu proveedor sí te los envía al menos de manera extemporánea es la suspensión de pagos. La manera formal es levantar la denuncia ante el SAT de que no se ha remitido un comprobante fiscal por las operaciones. Y aquí recordemos que es ese módulo del SAT fue originalmente creado por si una empresa, un proveedor, no te emitía el comprobante por la compraventa de mercancías, por la prestación de un servicio. Pero ese módulo también puede ser utilizado por si no te envían el complemento de pagos. Y la recomendación es utilizarlo, porque ante una eventual revisión por parte de la autoridad o inclusive en tribunales, pues puedes dar argumentos de que eventualmente hiciste todo lo posible por obtener ese complemento de pagos, ¿no? Aun y cuando finalmente pues no lo pudiste obtener, pero sí es importante que también cumplamos este tema formal de hacer la denuncia. Probablemente, pues un proveedor estratégico, oye, no quiero quedar mal con él, porque me provee mi materia prima principal. A eso iba a ir. Pero yo creo que son decisiones que se pueden ir tomando al interior de la empresa, pero que sí es importante evaluar que el riesgo que está asumiendo la empresa es muy importante y significativo. Ahorita que comentabas el tema del proveedor estratégico, evidentemente la relación comercial pues puede llegar a ser un factor determinante para definir qué medidas tomar y cuáles no. Pero en el caso de la denuncia, ¿qué consecuencia traería el hecho de que, por ejemplo, el proveedor no atendiera esa denuncia? ¿Cuál sería la consecuencia para él? Lo que sucede es que cuando se hace una denuncia hacia una empresa por no emitir comprobantes fiscales, el SAT le hace un llamado, una invitación para que emita el comprobante fiscal. De no emitirlo, pues entonces la autoridad puede abrir facultades de revisión y ahora sí verificar por qué la empresa no está haciendo, fincarle multas, responsabilidades y todo lo que lo que conlleve esto. O sea que sí se puede convertir en un tema grave en poner a nuestro proveedor estratégico, ¿no? Sí. Polo, ¿cómo podemos ayudar aquí en la parte tecnológica? Porque yo creo que sí se vuelve clave y podemos ayudar a disminuir, o sea, el monitoreo aquí se vuelve clave y podemos ir, desde luego, identificando esa posible brecha que hay entre los complementos que recibimos en tiempo y los que no. Claro, mira, es una obligación que nace en septiembre de 2018, a pesar de que desde 2017 este mecanismo ya existía de la emisión de recibo electrónico de pago. Creo que a casi ya 2 años las empresas están empezando a preocuparse de este tema, por las razones que ya comentas a él. El nivel de omisión que hay, tal cual, sin contemplar los extemporáneos, es como de un 40-50%, lo que se ve en la práctica.
Tenemos ahí también que ver cuál es el tipo de proveedor con el cual estamos tratando, ¿no? O sea, en casos de proveedores que son estratégicos, bueno, pues sí hay como medios de comunicación distintos a una denuncia o al retraso del no pago. Sin embargo, creo que también las políticas de las empresas han estado cambiando y creo que lo más importante acá es dar a conocer esas políticas directamente a los proveedores. Creo que al final del día es un tema formal que aplica para todos y que saber que la posible sanción va a ser una denuncia, creo que también debería estar en las políticas y en los contratos que se haga con proveedores. La segunda parte importante acá es que tenemos sí o sí que estar empleando tecnología para poder hacer la descarga de ese universo de CFDIs y todos sus documentos relacionados, complementos y notas de crédito, etcétera, para poder estar monitoreando cómo este nivel de incumplimiento va cambiando en el tiempo, ¿no? Y hasta dónde nuestras políticas como empresa han sido efectivas, ya sea por la carta de invitación que le puedas hacer al proveedor, por los cambios de contratos, por el no pago, por la denuncia, etcétera. Lo que recomendamos es que sí se monitoree cuál es esa brecha de incumplimiento que tenemos nosotros ante el SAT y nuestros proveedores ante nosotros en la emisión de los complementos y emplear estas reglas o estas políticas o estas recomendaciones sería ideal para que la brecha a lo largo del tiempo vaya cambiando. La segunda parte es que ese monitoreo pues no basta con que se haga una sola vez por mes, sino que tiene que ser un monitoreo continuo porque al final del día la emisión extemporánea de los complementos puede estar ocurriendo y el nivel de conciliación estar aumentando o esta brecha o discrepancia estarse reduciendo, ¿no? Muy bien. Las factureras, más cerca de lo que pensamos. Este es un tema bien, bien interesante porque puede ser que tengamos facturas emitidas a alguna de nuestras razones sociales o a nuestra empresa y no lo conozcamos. ¿Cómo es que eso puede llegar a suceder y qué riesgos trae? Sí, Toño, mira, uno de los errores más frecuentes que hemos encontrado en las empresas es que el monitoreo de listas negras lo hacen con base en su contabilidad, es decir, en los proveedores que tienen dados de alta en su contabilidad. Y esto implica un riesgo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado casos, por ejemplo, de viáticos que dan de alta en su sistema contable a todos sus proveedores operativos, el de materia prima, el de renta, todo, pero los viáticos los manejan como un proveedor global y no lo tienen identificado. Y resulta que cuando la autoridad fiscal hace una revisión de los CFDIs que tienen en sus bases de datos, encuentra a alguien en listas negras. Y en ese momento le manda la invitación a la empresa y la empresa ni siquiera sabía que ese proveedor lo tenía en su contabilidad porque siempre lo manejó como un proveedor global. Otro caso que se ha dado es cuando las empresas apoyan a sus trabajadores como prestación de pagar los servicios de transporte de taxis, estos que son a través de una aplicación. Muchos empleados, de manera práctica, dan de alta el RFC de la empresa dentro de la aplicación y todos sus viajes son facturados a la empresa. Aunque en automático. En automático, aunque la empresa no les dé efectos fiscales, porque tal vez el trabajador solamente mete los que correspondan porque salió tarde o porque fue a trabajar el fin de semana. No de la política. Empresa, por la política. Si la empresa solo hace su validación con su base de datos, nunca se va a dar cuenta que en la bóveda del SAT puede haber un CFDI de una facturera, que le puede implicar una cancelación o suspensión de sellos. Entonces, sí es bien importante que nuestra herramienta de validación de listas negras lo haga con base en la información del SAT y también bien importante, por 5 años, durante 5 años, porque si no, podemos estar en el riesgo de que alguno de los servicios que contratamos en el pasado sea eventualmente considerado dentro de las listas negras. Totalmente de acuerdo. Yo ahí, Toño, los momentos de vigilancia es pues los que pide la autoridad para poder ejercer facultades, los 5 años
de relaciones con nuestros proveedores. Lo tenemos que tener hoy en día sí o sí prendido 24 horas. Ese servicio pues es un tema tecnológico porque hay que empatar exactamente lo que comenta Asael, la totalidad de los FDIs que están en la nube del SAT y poder tener vista del 100% de ellos. La segunda parte es ver cuál de todas esas operaciones no está dentro del maestro de proveedores y no se le dio efectos contables y fiscales, descremar esa población de CFDIs, y la segunda parte va a ser estar continuamente haciendo frente a las nuevas publicaciones que haga el SAT de las listas, tanto del 69 como del 69B. Creo que hemos puesto bastante énfasis en los temas del 69B, tanto en la categoría de definitivos como presuntos, pero creo que también es momento de voltear a ver el 69, porque decimos nosotros que esa puede ser la antesala también para casos del 69B. Entonces, podemos evitarnos dolores de cabeza haciendo también una buena selección de proveedores, y para ello también el tema tecnológico es fundamental, tener módulos de consulta antes de ingresar a un proveedor a nuestras operaciones ya del día a día, tenerlo bien evaluado. Creo que el 69 y 69 son dos listados fundamentales de monitoreo para la selección de nuevos proveedores. Y por último, en el día a día, creo que cuando previo a la factura va a ser pagada, es otro momento también de validación de información, porque prácticamente ahí es donde, pues, ya con información dura podemos evitar el no acreditamiento y la pérdida de la deducibilidad de un gasto, que si nos llegan a meter ese gol, pues ya es difícil que salgamos de ahí, porque ya se emitió un pago y difícilmente el que recibe el pago de forma voluntaria lo va a devolver. O sea, tendríamos que irnos a un pleito legal que nos va a costar también pues dinero y dolores de cabeza, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y ahí nada más para comentar y cerrar el tema, realmente, pues tú comentabas un punto bien interesante que en donde nada más nos volcamos, nos volcamos mucho, que digo, es válido, a tratar de monitorear a los proveedores que puedan estar en listas negras, pero también a veces perdemos de vista que pueden haber operaciones que ni siquiera hayamos registrado en contabilidad y que tengamos áreas de oportunidad, que sí sean operaciones que hayamos realizado, pero que no las tenemos en el radar. No son operaciones con proveedores listados. Bueno, quién sabe si llegara a ocurrir eso, que se vayan a listar, pero esas operaciones, al no tenerlas en el radar, pues traemos un problema de control interno. Entonces, el estar monitoreando también las operaciones a través de las herramientas tecnológicas nos va a permitir, que esa es otra de las ventajas con la que queremos cerrar, de no nada más enfocarnos al tema fiscal, que evidentemente todos los esfuerzos se vuelcan en ese tema porque obviamente tiene implicaciones muy relevantes, pero también tiene muchos beneficios del lado de nuestra administración y mejora de controles internos. Claro. Y para cerrar, Polo, me gustaría nada más, porque ya estamos sobre el tiempo, me gustaría nada más que nos pudiera decir, porque hablamos de muchas posibles soluciones, pero que existen, ¿cuáles serían así muy puntual? ¿Cuáles serían las principales herramientas tecnológicas que deberíamos tener? Ahora sí que las que deberían de ser el must para nosotros, si son costosas o no son costosas, cuánto tiempo lleva implementarlas. Por favor, compártenos eso brevemente. Sí, mira, el tema de la tecnología, la verdad es que se ha abaratado mucho en función a la posibilidad de usar servicios de nube. Hoy en día la recomendación que se haría es tener al menos una bóveda que sea un repositorio de toda la información que tiene el SAT de nosotros, el poder identificar ese universo de CFDIs en las distintas modalidades, tener tableros que nos permitan también hacer monitoreos continuos y, si se puede, en tiempo real de todas nuestras operaciones. Creo que esto, más un conjunto de reglas o de administración de riesgos, sería fundamental. Esas tres herramientas creo que son altamente recomendables hoy en día para poder hacer que el eje rector, que es el tema o la materia fiscal, pueda también tener beneficios periféricos hacia otras áreas de la organización. Excelente. Excelente. Pues muchísimas gracias. Ya estamos sobre el tiempo.
Veo que hay algunas preguntas que nos hicieron, no se preocupen, las vamos a estar contestando posteriormente, se las haremos llegar por correo electrónico. Y pues finalmente agradecerles por su presencia, su atención, y nos despedimos con un mensaje que lo comparto, que es muy cierto. La prevención puede ser la diferencia entre llegar a la meta o quedarse en el camino. Generalmente somos muy reactivos y de ahí es donde se generan pues los costos y los impactos. La verdad es que el costo de la prevención es sumamente inferior al de no hacerlo. Entonces, recordemos el comentario inicial, la mejor planeación fiscal que pueden tener hoy día es prevenir. Señoras y señores, muchas gracias, que tengan muy buen día y con todo gusto quedamos a su disposición para cualquier otra inquietud. Varios temas, son temas muy extensos, hay muchas vertientes, pero bueno, trataremos de contestar sus preguntas que nos hicieron y muchas gracias y hasta la próxima. Buen día. Hasta luego, buen día. Buen día a todos.